Buenas tardes a todas y a todos. Este es el segundo encuentro del segundo taller del programa organizado por el programa de egreso. Seguimos con Javier Bassi, seguimos con la idea de ir desentrañando cómo encarar los planes de PPS en investigación. El tercer encuentro es el viernes que viene. Los videos quedan todos grabados y subidos al canal de YouTube del programa. Javier, todo tuyo. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la asistencia antes que nada y también por las cámaras, porque como dije la semana pasada, este es como mi momento humano del día. Sí, no sé si creo que en San Luis, mi hermano vive en San Luis y me estuvo mandando fotos de nieve así, pero nieve nivel Dios. Así que parece que allá está igual de frío que acá, ¿no? Acá están haciendo, creo que 2 grados ahora, no sé, cosa horrorosa. Amanecimos hace un par de días con nieve, incluso en el centro, en plena ciudad, y una nueva grieta. La grieta es la nieve, no la política. Claro, Amantes y odiantes de la nieve. No, los que la grieta yo creo que es lo que les gusta el verano y los que les gusta el invierno. Y me parece que a los que les gusta el verano están disfrutando estos días porque onda, ahí tenés tu invierno. Bueno, algo tenía que tener de bueno la pandemia, que es que uno no tiene que salir para recibir esta clase, por lo menos. Bueno, bueno, les decía que el plan, la semana pasada les comentaba que el plan íbamos a ir de lo general a lo particular, de lo más teórico a lo más práctico, ¿sí? Así que aquí estamos a medio camino. Lo que vamos a ver hoy es, básicamente, qué es un problema de investigación, o qué vale, con eso quiero decir qué vale como problema de investigación, ¿sí? Lo cual es lo mismo que decir cuáles son las cosas que no valen como problema de investigación. Según yo lo entiendo, ¿sí? Que lo charlábamos con Marina recién, al interior de las ciencias sociales y de la psicología en particular, casi todo está en disputa la noción de ser humano, así que imagínense que de ahí en adelante no estamos de acuerdo en absolutamente nada. Entonces, insisto en que esta comprensión que yo doy no es que sea indiscutible, ¿sí? Para nada. Se basa, digamos, en mis lecturas y en buena medida en la casuística que yo he tenido de guiar procesos de tesis, ¿no? Y la clase que viene, quizás la que yo creo que puede ser más útil para ustedes, que es como todo eso puesto en acción, digamos, ¿no? Que es que ustedes que podamos discutir algunas de las ideas que ustedes tienen para ver cómo uno en realidad puede partir casi de cualquier lado y llegar a un buen problema de investigación. Yo siempre digo que no importa dónde se empieza, sino dónde se termina, digamos. A veces intereses difusos, temas, noticias que uno leyó, cosas que le llaman la atención, así, cualquier cosa vale como punto de partida, pero en algún momento uno tiene que articularlo, digamos, como un problema de investigación. Entonces hoy vamos a ver en qué consiste ese proceso en términos más abstractos, y la sesión que viene discutir con ustedes algunas de sus ideas para ver cómo se hace esa transformación, que no siempre es posible, digamos, ¿sí? Voy a empezar comentando dos cuestiones generales, ¿sí? Una, que no sé esto cómo aplica al contexto institucional, quizá lo puede comentar Marina después, es los tipos de investigaciones que se pueden realizar. Cuando digo que se pueden realizar, no digo que se puedan realizar en el contexto de la ONSL, sino que existen, digamos. Están, por un lado, las tesis o los TIF, en este caso, empíricos, ¿sí? Que contienen una parte de constatación empírica. Típicamente en ciencias sociales eso implica hacer observaciones en algún grupo o en alguna institución o algo así, o hacer entrevistas, o hacer grupos de discusión, o analizar documentos. Es decir, que uno formula el problema de investigación y la única forma de contestar a la pregunta que uno formula es chequeando empíricamente algo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál
¿cuál es el discurso de docentes noveles de la Universidad de San Luis acerca de la sindicalización, por ejemplo? Voy a tener que ir a preguntarles. No lo puedo imaginar, no lo puedo adivinar, tengo que preguntar. ¿Sí? Entonces esas son las tesis o TIF en este contexto empíricos. Después están las tesis o los TIF teóricos. Para eso yo me baso en lo que se llama documentos primarios, que es decir, que son documentos que existían antes de que yo haga la tesis. Es decir, que yo no genero información nueva. Lo que genero es quizá una perspectiva teórica nueva o quizá una ordenación nueva o una crítica o una comparación o una relectura o un matiz de material que ya existe. Por ejemplo, yo reviso tal concepto, por ejemplo, de Freud a lo largo de su carrera. Eso no lo dijo Freud, no está pero no está en la obra de Freud. ¿Sí? Él puede haber variado, por ejemplo, un concepto, y entonces yo hago un análisis de cómo ese concepto varió en su obra, por ejemplo. Otra posibilidad es cuando yo lleno un vacío teórico, es decir, sugiero comprensiones teóricas que no existen. Hace poquito, no, perdón, ese es empírico. Sí, otro trabajo, que es un tesista que se proponía articular una mirada, o al menos como elementos básicos de una mirada sistémica de los sueños. Él partía de la constatación de que los sueños existen en la cultura popular, es decir, la gente cuenta los sueños, en parte influidos, ¿no?, por el psicoanálisis. Se tiene como la idea de que los sueños significan algo, en términos de cultura popular. También están en el arte, ¿sí? Hay artistas que explícitamente dicen que pintan o escriben basándose en sus sueños, y hay otras obras que, aunque no lo digan, tienen un carácter onírico, digamos. Hay dentro de las ciencias sociales, el psicoanálisis en particular, pero también la escuela existencial humanista han generado miradas teóricas acerca de los sueños, de cómo interpretar los sueños, qué significan los sueños, qué es un sueño, bla, bla, bla. Y aquí empieza la propuesta del TIF o la tesis, la sistémica no. ¿Sí? La escuela sistémico-relacional o sistémico-familiar no tiene una teoría de los sueños. Por tanto, en terapia, cuando una persona que hace ese tipo de terapia cuenta un sueño, no queda muy claro qué es lo que yo debería hacer. Entonces él propuso algunos lineamientos básicos de cómo usar los sueños en terapia sistémico-familiar. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí es generar teoría a partir de teoría. Para eso no tuve más que leer y no le fui a preguntar nada a nadie. No entrevisté a nadie, no nada. Simplemente es una propuesta que yo hago a partir generando cosas nuevas a partir de elementos viejos. Eso sería lo que yo creo que es lo central en una tesis o un TIF teórico. Y por último, los análisis de caso. Los análisis de caso son tesis empíricas en el fondo, salvo que en lugar de haber un cierto número de unidades de información o muestra, hay un caso. Un caso. Entonces, en ese caso se tiene que articular qué es lo que ese caso tiene que justifica ser estudiado. Porque yo no puedo decir, yo voy a hacer por ejemplo, en el método biográfico, que es el método de las historias de vida, yo no puedo decir, yo voy a hacer la historia de vida de mi mamá. ¿Por qué? Y porque la tengo súper cerca. Y porque estoy segura que me va a contestar las entrevistas, porque me quiere mucho. Hay que articular teóricamente qué tiene ese caso. Les doy un ejemplo de la economía. Por ejemplo, si hay un país que emitió moneda, pero no tuvo inflación. La teoría canónica de la economía dice que cuando hay emisión de moneda, hay inflación. O cuando hay suba del consumo, hay inflación. Entonces, si hay un país que tiene emisión de moneda, pero no hay inflación, me interesa ese caso. ¿Sí? Me interesa un caso, por ejemplo, en términos ya de las ciencias sociales o de la psicología incluso, de, por ejemplo, no sé, un niño, una niña o un adolescente que por ejemplo, completa estudios de posgrado habiendo salido de un contexto familiar desestructurado o social desfavorable,
¿Por qué? Y porque la teoría de la socialización dice que se transmite un orden social en la socialización, entonces es esperable, de hecho es típico, por ejemplo, que de padres o madres, o de familias, o de cuidadores universitarios salen hijos universitarios, y al revés, ¿no? Entonces, si yo tengo un caso que contradice o opera como contraejemplo de esa teoría, quizá me interese ese caso, ¿sí? Otro caso que vi yo, por ejemplo, desde la teoría sistémica, era, se habían hecho entrevistas a como 5 generaciones de hijos de una misma madre, que iban de los 5 años, creo que a los 22. Entonces, esta chica había entrevistado, al de 5 años había hecho juegos, no entrevistado, como para comparar cuál era la visión de la madre acerca de cada uno, para en cierta forma mostrar cómo como la madre era concebida por cada uno de los hijos o hijas, dependía de la relación que habían establecido con ella, ¿no? Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es justificar la singularidad del caso, por malo o por bueno o por raro, pero ¿qué hay en este caso que justifica estudiarlo en profundidad? Porque uno no constituye una muestra, sino que toma una persona o una familia o una institución, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el primer hipermercado donde hubo organización sindical. Entonces, ¿por qué me interesa? Porque es el primero. No había hasta ese momento, qué sé yo. O la organización sindical que, por ejemplo, ahora hubo de los repartidores ahora, ¿no? Que fue pionera en el mundo, si no había organización sindical para esos trabajadores. Entonces, en esas investigaciones, yo lo que hago es tengo que construir qué tiene de singular el caso, ¿sí? Esa es la primera cuestión. No sé si, Marina, querés hacer una observación acerca de esto, de cuáles son las posibilidades en el contexto concreto. Como posibilidades, todas, y de hecho tienen que ver con cierto respeto a la pluralidad de tradiciones de investigación que ha habido históricamente en la carrera, y también al momento en el que se negoció el cambio de normativa, ¿sí? Uno de los primeros impactos del cambio de normativa, todos ustedes eran muy jóvenes, o no habían entrado a la universidad quizás, pero la normativa previa, que bajo el modelo de tesis, estaba como más arraigada a alguna de estas modalidades de investigación, y el cambio a la normativa de PPS-TIF trajo dudas respecto de si las prácticas, al estar ancladas en determinados espacios institucionales, iban a quedar reducidas solo a eso, y en el proceso de negociaciones que se incluye no solo la investigación pensada transversalmente como espacio para realización de prácticas y a partir de eso espacio de realización de trabajos de integración final, sino que se agrega el otros campos que figuran en el artículo 2 de la ordenanza, que da amplios márgenes de libertad. En mi observación muy restringida a un área de integración curricular y a un par de asignaturas, tanto como directora como jurado, suelen ser más habituales las empíricas clásicas y las empíricas de estudio de caso, y menos habituales las teóricas, y no tengo una conjetura acerca de la causa, ¿sí? Quizás quienes están conectados pueden colaborar con la idea de si saben en qué está haciendo TIF, tesis o PPS algún conocido o conocida, pero no sé decirte cuál es el motivo, pero en general hay a nivel de grado pocas investigaciones teóricas. Algunas veces recuerdo alguna que surgió como salvataje de algún proceso en el que la práctica se desencadenó, se descolgó respecto del TIF por cambio de director, por cambio de tema, por saturación del espacio, porque no fue una práctica satisfactoria, bonita, linda y disfrutable, y entonces para no reiniciar el trabajo desde cero se propuso algo más orientado a investigación teórica para salvar esa trayectoria estudiantil, digamos, sin pasar por doble proceso, pero no son las más habituales. Ahora no estoy viendo a nadie, yo no sé si se aburrieron de mí o es mi conexión. ¿Me escuchan? Es tu conexión. Te escuchamos. Vale, ok, gracias. Escuchamos. Sí, cada tanto se desaparecen todas, no sé por qué. Sí, bueno, yo ahí en mi manual yo conjeturo que es porque tienen fama de difíciles las tesis teóricas. Porque, y yo digo que no, yo digo que es simplemente como otra forma de pensar, digamos, ¿no? Y de trabajar, que tiene el plus de que se puede hacer en pandemia y en invierno.
porque uno no tiene que salir a ningún lado a observar nada y a entrevistar nada, ¿sí? Pero tienen la fama de difíciles, ¿sí? Porque es todo teoría, ¿no? Entonces tienen fama de difícil. Yo no creo que sean necesariamente más difíciles. Sí tengo la impresión de que cuando yo he visto tesis teóricas, tienden a ser personas como obses, así como muy detallistas en la utilización de los conceptos y qué sé yo. Porque yo creo que requiere esa minuciosidad, pero no necesariamente más difíciles, creo. Las empíricas tienen otras dificultades, muy particularmente en el análisis del material obtenido, que estas no tienen. O sea que no creo que sean más difíciles. Eh, Tienen esa fama, pero yo no diría yo no suscribiría que es así. Sí, Marina, perdón. No, quizás ahora sobre la marcha, un agregado que podrán corroborar o no los y las estudiantes es que hay cierta avidez durante la formación de contacto con la realidad. Por ahí es expresado en estos términos y a mí me causa a veces un poco de gracia porque entiendo que vivencias estudiantiles pueden llevar a la percepción de que no hay suficiente realidad puesta en juego en la formación, pero quizás también la orientación a trabajos finales más de corte empírico tienen que ver con, bueno, todo esto que estuve leyendo y estudiando y aprendiendo, ¿cómo lo veo cuando lo veo en carne y hueso? Aparece así, aparece con título y subtítulo, el complejo de Edipo, y viene pegado en la frente del niño, o cómo se juega en las realidades. Me parece que por ahí también puede haber una motivación institucionalmente propiciada, quizás por las faltas de prácticas más auténticas y más complejas en los primeros años. Vale, sí está esa fama de ¿para qué estudio esto? Vale, ese es uno de los puntos. Entonces, lo que yo entiendo que son como los tres tipos de trabajo de investigación que se pueden realizar. Que bueno, como dice Marina, entiendo que esas tres posibilidades están abiertas en este contexto institucional. Y la segunda alude a la estructura interna de esos trabajos. Nosotros hoy nos vamos a centrar en una, que es la formulación del problema, ¿no? La formulación del problema típicamente incluye la fundamentación o problematización, la pregunta de investigación, en algunos formatos se piden preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la relevancia. Esos elementos constituyen la formulación del problema. Yo digo que la formulación del problema es el qué del problema. Establece el qué quiero saber. ¿Sí? El qué quiero saber. Muy particularmente la pregunta y los objetivos definen claramente qué es lo que me propongo saber. Y si uno le agrega a eso la relevancia, es el por qué. Es el qué y el por qué. El por qué, porque la relevancia o justificación también aparece en algunos formatos, es por qué vale la pena tomarse el trabajo de averiguar esto, ¿no? Es decir, ¿qué tiene esta investigación? ¿Qué aportaría? ¿No? Y no solo en términos prácticos, ahí hay una diversidad de argumentos que uno puede utilizar. Yo no lo voy a tratar hoy, pero si quieren lo pueden ver en detalle en el manual. Hay una diversidad de argumentos que uno puede utilizar, desde que es algo que no está investigado, que es como el argumento del millón, que rara vez uno puede utilizar, que no está investigado en el contexto en el que uno está, que no está investigado en el tipo de muestra que uno utiliza, que no está investigado desde la teoría o el punto de vista teórico que uno lo va a hacer, que va a resultar en un impacto teórico de una comprensión teórica que no teníamos o alternativa a la que tenemos, que va a producir algún impacto práctico, como por ejemplo reducir el porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes, no sé qué, que contribuya al diseño de políticas públicas, que contribuya al diseño de dispositivos terapéuticos. ¿Sí? Hay un montón de argumentos que uno puede utilizar para defender su trabajo, tiene que ver cuáles son los que son pertinentes, o sea, lo que es posible decir del trabajo que uno va a hacer. ¿Sí? Si uno dice, este trabajo cambiará el destino de la Argentina, y creo que es poco probable que eso pase. O sea, lo que es lícito esperar del trabajo que uno hace y que pueda fundamentar, ¿no? Porque como todo argumento es tan débil o tan fuerte como su fundamentación, ¿no? Creo que lo mencioné, ya se me está haciendo ensalada con las clases, entonces si uno dice, por ejemplo, que el problema que hubo en Chile, por ejemplo, con los contagios, a pesar de que el 60% de la población está vacunado, pero
tienen picos de contagio que los han obligado a tener cierres casi totales y qué sé yo, y uno dice, eso es porque la vacuna que están usando, que es una vacuna china que se llama Sinovac, tiene un porcentaje de efectividad muy bajo en la primera dosis y pega un salto importante en la segunda. Entonces creo que es del 13% en la primera y pasa como al 80 y tanto en la segunda. Entonces, eso queda solo dicho si yo no pongo de dónde lo saqué. Entonces, en la justificación es tanto la expresión de los argumentos que defienden la necesidad, valor, utilidad de la tesis, como la fundamentación de esos argumentos. Y todo argumento que no se apoya en fuentes académicamente válidas, ¿no? Uno no puede citar El Rincón del Vago o Wikipedia, quedan solo dichas, ¿no? Entonces, si uno agrega esa parte, lo que contesta la formulación del problema es el qué quiero saber, y el por qué vale la pena el trabajo de tomarse el trabajo de averiguarlo, ¿no? Y después tiene dos elementos más. En general, si tengo una pizarra, hago 3 circunferencias, ¿no? Hacia la izquierda pongo el marco teórico, que es un punto de vista teórico acerca de ese qué. Es el cómo concibo ese qué. O sea, cómo concibo el problema de investigación. Lo importante del marco teórico, no lo voy a desarrollar en esta ocasión, es que sea un punto de vista teórico. El marco teórico no es un sancoche de teorías, ni una yuxtaposición o seguidilla de teorías, sino que es una visión teórica integrada de ese problema de investigación. Por ejemplo, pueden haber nociones muy, muy diferentes respecto, como dije recién, de los sueños, o de la familia, ¿no? Adentro de tantas, entre las teorías. El marco teórico no es un inventario de lo que se ha dicho acerca de la familia. Yo puedo decir al principio, se han formulado diversas teorías acerca de los sueños, esta y esta, pero a fines de esta investigación yo suscribo esta mirada, ¿no? Entonces, insisto en que es una mirada, no es todas las miradas. Y por último, del otro lado, la otra circunferencia, si me están haciendo caso, es el marco metodológico, ¿no? Que es la resolución práctica que va a dar respuesta a esa pregunta y a esos objetivos, ¿no? Yo digo que es el cómo del qué. Es el cómo voy a contestar a eso que quiero saber. Entonces ahí varían en los elementos que tienen. Típicamente uno tiene que citar un método, unas técnicas de producción de información, unas formas de análisis y demás, ¿sí? Tampoco voy a entrar ahí hoy. Lo que interesa del marco metodológico, o lo que se evalúa, es que pueda dar respuesta a la pregunta. Es decir, que yo diga, por ejemplo, si tomo este ejemplo que di del discurso, y yo después en el marco teórico pongo que la técnica de producción de información va a ser la observación, y me van a decir no, porque el discurso no se observa, ¿sí? Yo voy a necesitar mirar documentos, hacer entrevistas, algo así, donde el discurso está contenido, por así decirlo, se expresa, ¿no? Entonces lo que se mira mayormente en el marco metodológico es que pueda dar respuesta a los interrogantes que uno formuló, ¿sí? Eso, diría yo, son los 3 elementos. Lo que une esos 3 elementos es una relación de coherencia, que se conoce como coherencia interna, que es que tiene que haber una relación de coherencia en los distintos niveles que implica un proyecto de investigación, que son epistemológico, teórico, metodológico, ¿sí? En esos 3 niveles. Sería raro, por ejemplo, que yo diga que voy a hacer análisis de discurso o enfoque narrativo, que son métodos abiertamente antirrepresentacionistas o antipositivistas, y me declare en alguna otra parte del proyecto o de la tesis o el TIF terminado como positivista, ¿sí? Porque me van a decir, pero ¿cómo? Usted no hizo análisis del discurso, que los autores explícitamente dicen que el discurso constituye la realidad y son antipositivistas acérrimos. Entonces, ¿cómo en otro lado usted dice que es positivista? O incluso no lo dice, pero cita autores que se consideran positivistas. Eso, ¿no? Y después en términos teóricos, en la psicología muy en particular, que hay algunos enfoques teóricos que son incompatibles, ¿sí? Esto está en discusión también, de si son integrables o no son integrables, qué sé yo, pero hay, por ejemplo, algunas cuestiones que son al menos claramente difíciles de integrar, como por ejemplo una mirada conductista del sujeto con una mirada cognitiva del sujeto, por ejemplo, ¿no?
Entonces, se espera, digamos, que los distintos elementos del proyecto sean coherentes en esos niveles, digamos. Y eso se conoce como coherencia interna. En lo que nos vamos a centrar hoy es en la parte, lo que mencioné primero, que es la formulación del problema. Ni siquiera vamos a llegar a la fundamentación, vamos a parar en qué es un problema de investigación, ¿sí? De hecho, voy a empezar por qué no es, o qué yo entiendo que no es un problema de investigación. Voy a compartir ahora sí la presentación. Ahí ya está a la vista, con la Vale. misma característica de la semana pasada, que se ve toda la vista del programa y por lo tanto prestar atención cuando vayas pasando de diapos. O sea, no está vista en pantalla completa. Okay. ¿Aquí están viendo las pintitas? No. La que está como diapositiva 1. Ahí están Okay. las pintitas. Vale, voy a tener que hacer esto. No, ay Dios, con el actualizador de Meet. Para esta presentación he usado pinturas de una pintora japonesa, se llama Kusama, no sé si la conocen, que tiene la particularidad que hace pinturas muy grandes, de hecho pinta arriba de los lienzos, así como Pollock, y pinta imágenes, o sea, motivos muy parecidos, así de forma casi obsesiva, y tiene el plus de que vive en un geriátrico, no, ¿cómo se llama? En un hospital psiquiátrico. Yo no sé por qué hay una fascinación con los artistas que las pasan mal, como que un artista que es bueno y además se suicida, mejor. Así como Pizarnik, así como que a la gente le encanta que los artistas se suiciden, así, o que vivan mal. Nietzsche estuvo loco 10 años y la madre lo cuidaba, mejor filósofo. Cuanto peor haya sido su vida, más lo queremos. Así Alfonsín Storni se suicidó, mejor poetiza entonces. Una cosa medio rara. Bueno, de ellas son las pinturas. Bueno, voy a ir pasando así manualmente. Vale, acá yo doy por asumido, digamos, que ahí están viendo el por qué, para qué y cómo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Vale, que lo que discutimos la semana pasada no es papel mojado y que se ha hecho una reflexión acerca de los aspectos epistemológicos y políticos de aquello que uno quiere investigar, ¿sí? Ahí es donde se da una articulación, porque desde el punto de vista antirrepresentacionista es lo que dije al final de la clase, que es, bueno, este problema en el que yo estoy pensando, ¿qué tipo de realidad produce? Y, por ejemplo, ¿por quién podría ser utilizado? ¿Para qué? Entonces yo no me puedo desentender, entiendo yo, de las posibles interpretaciones y usos del conocimiento que yo genero, ¿sí? Entonces yo entiendo que en este punto se ha hecho una reflexión acerca de esa cuestión y que no es meramente una expresión, digámoslo así, técnica, ¿no? Hago este problema, investigo esto como podría investigar cualquier otra cosa, ¿sí? Vale, ahí están viendo lo que dice un problema de investigación, no es una mera, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, ok. Vale, entonces voy a empezar, como les decía, por qué no es un problema de investigación, ¿sí? Lo primero sería que un problema de investigación no es, quizá debería haber puesto el solo que está abajo, que ahora según la RAE va sin tilde. Un problema de investigación no es solo una mera constatación de un estado de cosas. ¿Qué es una constatación de un estado de cosas? Una constatación de un estado de cosas es decir, el mundo es así, ¿sí? Que uno podría decir, presumiblemente, que ese es el propósito mismo de la investigación. Decir, el discurso de las docentes noveles acerca de la sindicalización es tal. El discurso del periódico La Nación acerca del movimiento feminista en los años previos a la despenalización del aborto fue tal, ¿no? Estoy constatando un hecho.
No podría decir siempre estoy constatando un hecho, ¿no? Vale. Ahora, lo que yo agregaría es que no puede ser un hecho teóricamente vacío. Ese es el punto. Por ejemplo, si yo hago una práctica en un hospital o en una escuela y digo, las docentes llegan tarde, ¿no? Y hago una investigación y controlo y digo, llegan en un promedio 12 minutos tarde, siendo la que más tarde llega 17 minutos, la que menos tarde llega 5 minutos. Entonces, cualquiera que me diga, que lea esa investigación, si es que alguien la lee, me pregunta, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí esa investigación? En una escuela, no sé dónde, las maestras llegan en promedio 12 minutos tarde. Yo estoy constatando un hecho, que estoy constatando algo que pasa. La pregunta siguiente que tengo que hacer es, ¿y a mí qué me importa eso? O, si quieren hacer, ¿qué le interesa eso a la ciencia social? ¿No? Yo siempre digo que haga uno el ejercicio de pensar eso en otro lado. Que uno le dicen, en una escuela de la ciudad de no sé cuánto en Brasil, las maestras llegan 12 minutos en un promedio tarde. Y yo como, ¿y a mí qué me importa? ¿Sí? Entonces, ahí no hay más que una constatación. Esas investigaciones se hacen, ¿sí? Nada más que en general se hacen por personas que tienen que tomar decisiones respecto de ese conocimiento generado. Eso no quiere decir que no sea conocimiento. Yo diría que no es conocimiento que interese en el contexto de la universidad. Pero, por ejemplo, no sé, me acuerdo en un momento en Chile habían puesto lo que se llamaban plazas saludables, que eran plazas que tenían máquinas para hacer ejercicio. Ahora en Mendoza también lo han empezado a hacer. Creo que en San Luis, en el barrio de mi hermana, también las he visto. Y me he dado cuenta que lo usan mayormente la gente para sentarse y tomar cerveza, pero bueno. Entonces yo podría hacer una encuesta y decir, ¿usted sabe que en su barrio hay una plaza saludable? Sí, no. ¿Ha ido a la plaza saludable? Sí, no. ¿Cada cuántas veces por semana? 2 veces por semana, ok. ¿Para qué la usa? ¿Qué es lo que usted cree que habría que mejorar? Es decir, ahí, ese tipo de investigaciones, insisto, se hace. Y en general se hace por actores sociales que tienen que tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, si es una investigación sale que casi nadie sabe que en su barrio hay una plaza saludable, quizá lo que tengo que hacer es promocionarla, ¿no? Si veo que todas las docentes llegan tarde, quizá lo que tengo que hacer es preguntar qué pasa y poner un medio de transporte para que lleguen temprano, o que no sé, o ir a negociar con la empresa, bla, bla, bla. Vale. ¿Por qué digo que eso no es un problema de investigación? Pero podría transformarse, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que esa escuela a la que yo me referí es una escuela rural y que como en un contexto de urbanización o de migración casi constante de la Argentina, de urbanización de la población, ¿sí? Donde cada vez vive menos gente en el campo y cada vez más en las ciudades, que ha traído aparejado la pérdida de matrícula y en algunos casos la desaparición de algunas escuelas, y eso ha tenido consecuencias como que haya menos transporte para llegar a esas escuelas, ha ido para la oreja. Porque empezamos por una cuestión muy descriptiva que podría no interesarle a nadie, pero yo inscribo esa observación en un problema más general que está teóricamente descrito, que es la urbanización de la Argentina, el problema que las escuelas rurales están teniendo para sostener su matrícula y su financiación, y lo que eso se deriva, como por ejemplo, pérdida de servicios como el agua, el gas, el transporte y demás. Entonces, eso pasa en muchos lugares. Entonces, alguien que esté en otro país es probable que pare la oreja. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho ahí? He transformado una observación que era una mera descripción de hay gente que llega tarde a entender por qué llega tarde y he inscrito ese problema en un problema más amplio. Entonces, ahí transformo, digamos, lo que no era más que una observación en un problema de investigación. ¿Y qué es lo que hice? Lo traduje en una comprensión teórica. Y la teoría es el lenguaje de la ciencia social. ¿Sí? No existe, no es del todo cierto esto, pero ciencia del individual, del caso, si yo no digo por qué el caso está teóricamente o puede ser teóricamente comprendido. ¿Sí? Después voy a volver a eso porque es lo más importante. Sigo con lo que... Ahí ven la diapo de nuevo, ¿no?
Siempre hemos estado viendo la de las tres oraciones. Siempre he estado viendo la diapo, mirá vos. Sí. Bueno, ok, yo la estaba viendo ustedes. Vale. Un problema de investigación no es solo un problema práctico, ¿sí? En este caso, yo podría decir que un problema, el anterior podría ser un problema práctico, ¿no? Los docentes llegan tarde. Pero, por ejemplo, les doy otro ejemplo, porque es una idea que me dieron el otro día, que me decían que había una institución que trabajaba con menores y adolescentes y que el personal no tenía formación de género. Entonces yo digo, de nuevo, y a mí que me importa que estudien, no es que no exista la perspectiva de género aplicada a las instituciones y de cómo tienen que lidiar con menores y adolescentes desde una perspectiva de género. Eso existe. Entonces, yo le podría decir a esas profesionales, estudien, esto no es digno de ser investigado. ¿Por qué? Y porque lo único que ya existe, lo único que ustedes tienen que hacer es saberlo y aplicarlo, ¿no? Entonces ahí lo que llama es una intervención, ¿sí? Una intervención. Entonces la intervención, o toda intervención, es una acción teóricamente fundada. Entonces, cuando uno está haciendo investigación, justamente está generando la teoría que funda las intervenciones, pero no interviniendo directamente. No que el conocimiento no tenga una aplicación, pero no ese es el fin directo. Hay una generación de conocimiento que deriva de ciertas prácticas, evidentemente. Pero la intervención sola es una acción, y esa acción está vacía si no está teóricamente fundada. Si viene una señora a decirme que su hijo o su hija escribe de derecha a izquierda, yo como psicólogo o psicóloga no le puedo decir, y no sé señora, será árabe su hijo, fíjese si es eso. Sino que lo que le tengo que dar es una comprensión teórica de cuál es o cómo concibe la psicología o la medicina esa cuestión y qué es lo que puede hacer ella. Puedo decirle, mire, es solo una etapa. Es muy común que al principio hagan eso, pero después, si llega a los 25 años y lo sigue haciendo, venga a verme de nuevo, porque seguramente no va a conseguir trabajo. Entonces, la intervención es una acción teóricamente fundada, nunca arbitraria. ¿Sí? Si yo digo, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, esto que está haciendo Marina, a mi juicio, no sé si estoy equivocado en cómo lo entiendo, es una acción sobre probablemente un problema detectado, que tiene que ver con la aspereza del egreso en varios sentidos, ¿no? Que yo creo que nos afectaron a todos cuando egresamos. Ahora, antes de hacerlas como este curso o como otras acciones que ella o su equipo tome, hay una comprensión teórica del problema, ¿no? De cuáles son las cosas que pueden dificultar el egreso y por eso se toman las decisiones que se toman. No es, por ejemplo, vamos a hacer un asado para facilitar el egreso. Entonces, ¿sí? No es una acción caótica cualquiera, ¿sí? Entonces... no estaría mal, de todos modos. Claro, no estaría mal, sí, exacto. Podemos orientar parte del equipo a que indague el impacto del asado en la facilitación del egreso y hacemos las acciones correspondientes. No es mala eso. Entonces, volviendo a lo que no es que algo sea un problema práctico no lo constituye en un problema de investigación, ¿sí? A veces simplemente que esa gente se entere de qué se hace en esos casos y ya está, es un problema. Los docentes no llenan el cuaderno de actividades. Bueno, que lo llenen, no sé qué decirte, no vale la pena hacer una investigación por eso, ¿sí? Entonces, eso quizás merece una intervención, como por ejemplo formalizar ese proceso para que no haya forma de que uno no llene el libro de actividades cuando llegue a la clase, por ejemplo. No sé. Eso. Y el tercer punto, ¿ven la diapo ahí de nuevo? Sí. Sí. Sí, claro que. El tercero, que es un problema de investigación, no es un problema de contingencia social. Un problema de contingencia social como la pandemia sería un claro ejemplo de contingencia social. Es algo que está pasando y que tiene un peso social relevante, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema con los problemas de contingencia social? Primero los tenemos muy presentes, entonces un montón de investigaciones derivan para ese lado, ¿sí? Como que van para ese lado. Todos los años yo suelo decir que cuando me explican los problemas
Siempre hay un greatest hits de problemas, así que mágicamente se le ocurren a un montón de estudiantes. Un año fue el bullying, otro año fue... Siempre hay como alguna cosa que uno se pregunta por qué la tiene tan presente, ¿no? Entonces, claro, hay una influencia mediática muy clara, ¿no? De qué es lo que a veces socialmente se constituye como problemas de relevancia social. En Argentina creo que es un buen ejemplo las olas delictivas. Cuando ha habido olas delictivas, en general no son olas delictivas, son olas mediáticas. Por ejemplo, Argentina tiene la tercera tasa más baja de homicidio de Latinoamérica. Está Uruguay, después está Chile y después está Argentina. ¿Qué le apuesto a que ustedes no tienen esa sensación de que viven en el tercer país más seguro de Latinoamérica? Si ustedes miran los índices de Brasil, de Colombia y de México, son un horror, ¿sí? Pero además, incluso en esos países, la gran mayoría de los muertos son resultado no de violencia que a cualquier persona le podría pasar, como que me roben a mí en la calle, que es aleatorio, digamos, sino de violencia entre bandas rivales. Entonces, incluso en Brasil o Colombia o México, si uno está más o menos alejado de esas cuestiones, tiene que tener mucha mala pata para ser asesinado, ¿sí? Es mucho más probable que le roben que lo maten. Es infinitamente más probable, ¿sí? Y que si te roban, no te maten, es lo más probable. Pero uno, leyendo la prensa, no tiene esa sensación. Y eso condiciona evidentemente la comprensión que yo tengo del contexto en el que vivo, como un contexto peligroso, ¿sí? Yo de hecho le recomendé a mi papá tiene 72, mi mamá también, y están haciendo muy estrictamente la cuarentena, y estaba mi viejo en un momento loco. En una semana se hizo 3 hisopados. En una misma semana. Y yo le dije, digo, ¿qué quiere? ¿Batir un récord mundial? ¿Qué te pasa? Y me dice, no, es que ayer vino, está encima, están reformando la cocina, bueno, en fin, tuvieron una mala idea. Y entonces dice, que ayer vino uno de los obreros y estuvimos hablando y yo no tenía el barbijo, entonces, y le digo, papi, si entras en esa te va a volver loco. Entonces, una de las cosas que yo vi es que estaba como todo el día viendo estas informaciones en loop de la cantidad de muertos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si han visto, incluso a veces pasa un hecho policíaco y lo pasan todo el día. Y tienen 7 segundos de imagen y pasan esos 7 segundos de imagen todo el día, ¿sí? Entonces yo le dije, papi, ¿sabes qué tenés que hacer? Apagar la tele y escuchar música un rato. Informate una hora, ya sabes los muertos que hay y listo. Porque si no, vos mismo tenés la sensación de estar viviendo en un mundo mucho más peligroso del que vos creés que estás viviendo, ¿no? Bueno, del que estás viviendo, perdón. Entonces, no, de nuevo, que el problema de contingencia social, como es claramente el de la pandemia, no pueda transformarse en un problema de investigación. Les digo uno de una investigación que estoy participando yo ahora mismo, cómo la pandemia ha transformado las prácticas pedagógicas. Ahí hay un problema de investigación, claramente para mí, ¿sí? Entonces, no que el problema de contingencia no pueda transformarse. Entonces, estas 3 cuestiones que yo digo que no son problemas de investigación, no es que no puedan ser, sino que inicialmente no lo son, ¿sí? Vale. No sé si tienen, avanzo, entonces no sé si tienen hasta ahí comentarios, preguntas. No. ¿No? Vale. Entonces vamos al sí, así, ¿qué es un problema de investigación? ¿Sí? Vale, yo ahí digo, también de la diapo, ¿no? Sí. Sí. Sí, vale. Que un problema de investigación es el disfraz de un problema teórico. Es el disfraz de un problema teórico. Toda investigación, bueno, leo todo y... Dice, un problema de investigación aborda un problema concreto, situado, incluso práctico, pero está en otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese otro lado? Ese otro lado es la teoría. Es decir, que la condición para que un problema de investigación sea un problema de investigación, según yo lo entiendo, es su estructuración teórica. Es decir, que en el fondo es un problema teórico. Yo nunca abordo la teoría directamente, salvo en las tesis teóricas. Yo siempre abordo una institución en concreto, en un momento concreto, en un lugar concreto.
unas personas concretas, en un lugar concreto, en un momento concreto. ¿Sí? Toda investigación es singular y sociohistóricamente situada. Yo no puedo investigar las mujeres, ¿sí? Así como todas las 4.500 millones de mujeres que existen, más las que se murieron. No, ¿sí? Yo siempre hago una investigación que es localizada. Ahora, ¿por qué tengo la esperanza de que esa investigación localizada no colapse en sí misma, así como un agujero negro, sino que se expanda e interese a otros que no viven en mi contexto, que no conocen la institución, que no conocen a las personas que intervinieron? Porque está puesto en términos teóricos, ¿no? Entonces, vuelvo a ejemplos que he dado. Cuando yo digo que investigo, por ejemplo, la pérdida de recursos, incluida la pérdida de frecuencia de transporte de una escuela rural, yo hago la investigación en una escuela rural, ¿sí? Y cuáles son la vivencia que tienen, por ejemplo, las docentes de esa escuela rural, o los directivos, las directivas. Pero lo que a mí me interesa es la urbanización de la Argentina y las derivaciones educativas que eso tiene. Entonces, y ya avanzando a la sesión de la semana que viene, yo siempre hago 3 preguntas, que si quieren anotarlas para la semana que viene. Primera pregunta, ¿qué quieres saber? En realidad hay como 40 minutos que hacemos como terapia, ¿no? De la hora que me junto con cada estudiante, 40 minutos son de terapia. De hecho, había una chica, yo siempre cuento el caso de una chica en Chile que quería, yo no entendía la investigación, pero dice, voy a tomar 2 empresas, era en psicología organizacional, voy a tomar 2 empresas, no sé qué, y yo no entendía por qué esas 2 empresas, qué tenían, bueno. Yo le digo, un momento, ¿por qué? Que es una pregunta anterior, ¿no? Que es el por qué querés saber esto, que alude a todo lo que mencioné antes, ¿no? A esas trazas biográficas que hay en lo que uno quiere saber. Le digo, pero ¿por qué quieres saber esto? Entonces me cuenta, y hablando un rato largo, me termina contando que ella alquilaba vía Airbnb habitaciones de su casa a estudiantes, no a turistas, ¿no? Entonces una cosa que le decían los turistas era que los chilenos eran flojos, como dicen ellos, ¿no? Vagos, ¿no? Entonces le decían los chilenos son flojos. Y a ella no le gustaba, como chilena, que le dijeran que todos 17 millones de personas son flojas, ¿no? Entonces, ella lo que decía era que había empresas, que de hecho es así, que organizan el trabajo por tiempo, ¿no? Usted tiene que estar acá, tiene que estar acá de 8 a 5. Y hay otras empresas que organizan el trabajo cada vez más, y con la pandemia más, por objetivos. Le dicen, mire, usted tiene que hacer esto hoy, o esta semana, o este mes. Entonces ella lo que quería mostrar es que el rendimiento aumentaba en las empresas que estaban organizadas por objetivo, porque yo estoy súper motivado. Si yo empiezo a las 8 y a las 10 termino, me voy, porque hice lo que tenía que hacer hoy. Ahora, si me dicen, usted tiene que estar de 8 a 5, no importa qué, y voy a pagar el WhatsApp, voy a ir 1 hora y media al baño, porque no tengo ningún incentivo para apurarme, ¿sí? Entonces ella, ¿qué es lo que quería lograr a fin de cuentas con su tesis? Y tardamos esos 40 minutos en colegirlo. Ella quería tener una especie de prueba científica que ella pudiera poner en la puerta de su casa, que dijera, los chilenos no somos flojos, es que estamos mal organizados. ¿Sí? Entonces, de ahí venía su inquietud, que digo, su interés, y qué sé yo. Entonces a veces uno se pasa como 2 o 3 sesiones hablando, bueno, y yo siempre lo quise a mi papá, pero nunca se lo dije. Hace como 2 sesiones de terapia, y recién como la segunda o tercera sesión llega, bueno, al qué quieres saber. Así que el por qué, si quieren incluirlo también, yo no se lo voy a preguntar, pero pregúntenselo ustedes, ¿por qué quiero saber esta cuestión? ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta, o si quieren la primera para mí, es ¿qué quieren? Les pregunto esto, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres averiguar? Segunda pregunta, ¿cuál es el problema teórico ahí? ¿Sí? No puede ser, y la respuesta no puede ser pragmática, no puede ser porque esa escuela me queda cerca, porque mi mamá me va a contestar las preguntas, porque tengo acceso a ese diario, porque, ¿no? Sino que la pregunta tiene que ser o un concepto o una teoría. La respuesta, perdón, a esa pregunta tiene que ser un concepto o una teoría. Les doy un ejemplo concreto. La gran mayoría de los estudiantes y las estudiantes tienen dificultades para escribir sus tesis, por ejemplo, pero sus trabajos anteriores. Si yo dijera que 1 de cada 10 tiene problemas para la escritura académica, yo diría, bueno, ese es flojo. Le podríamos decir, mire, usted le hemos dado todas las herramientas y aún así no sabe escribir. Hay estos 9 de 10 que saben. Entonces,
¿Usted qué es lo que no hizo en su formación? Ahora, si es al revés, como suele pasar, que 9 de cada 10 tienen problema para escribir, ahí yo ya dejo de... Empieza a ser difícil seguir sosteniendo que hay 9 personas que son flojas o tontas o qué sé yo. Y entiendo en qué me tengo que centrar. En la formación. ¿Qué hay en la formación que hace que esas personas nunca aprendan a escribir? La respuesta es bastante simple, que nunca se los enseño. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo, el trabajo. Si yo, una de cada 10 personas me dijera, no, estoy súper estresado, no doy abasto con lo que tengo que hacer, qué sé yo, como charlábamos con Marina antes de empezar a hablar, yo diría, bueno, organizate mejor. Ahí viene el coaching y toda esta cuestión de organice su tiempo, haga un home office, todas estas cuestiones. Ahora, si es al revés, que 9 de cada 10 dicen, estoy pasado de cosas, estoy 2 semanas atrasado, tiri, yo ya dejo de poder culpar a esas personas. Y tengo que empezar a pensar en la forma en que hemos concebido y hecho el trabajo en nuestra sociedad, que está caracterizado por el sobretrabajo y la precarización, muy particularmente en Argentina. Entonces, ahí hay problemas teóricos. ¿Por qué? Porque aparecen conceptos teóricos, como por ejemplo sobretrabajo, como por ejemplo precarización, como por ejemplo, en el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Me olvidó qué ejemplo di. El de la escritura en la formación de grado. La escritura, claro, es la formación universitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la segunda pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es un concepto o una teoría. ¿Eso qué hace? Hace que personas que no están en mi contexto, que no conocen dónde yo hago la investigación, que ni saben dónde está San Luis, se interesan por la investigación. Como ustedes se pueden haber interesado por investigaciones que no son de su contexto. Que están hechas en Colombia, en Uruguay, qué sé yo, y uno dice, igual se interesa, ¿no? Si esas investigaciones valieran solo para su contexto, nadie las leería, más que ese contexto. Y la tercera pregunta es, ¿no sabemos eso ya? Porque uno puede pasar, como si fueran puertas, así en Alicia de País la Maravilla, pasa la primera pregunta, pasa la segunda, y la tercera es, ¿no estás llegando como los gitanos a Macondo con los imanes, así diciendo, inventamos los imanes o inventamos el hielo? Y te dicen, no, pues ya están inventados los imanes y el hielo, ¿sí? Entonces dijeron, yo quiero proponer en mi tesis teórica un concepto que sería una instancia del aparato psíquico que no es todo del todo consciente, pero que nos hace hacer cosas. Por ejemplo, aparecen los sueños, eso es lo que yo pienso. Sí, se llama inconsciente, lo formularon hace 120 años, pasemos a la segunda idea que tenés, porque ya está más sobada que boleto a Juana Coslay. Bueno, entonces, uno no puede inventar la pólvora, ¿sí? Entonces, ahí hay una cosa muy importante, que es que esto que acabo de decir contiene como un cierto residuo positivista, ¿no? De decir, cada investigación singular parece que tuviera que descubrir algo. Yo pido, no sé si Marina después lo puede comentar en este contexto, pero yo pido algo más modesto, que es realizar un aporte, ¿sí? Que es que uno no puede decir calcado lo que dice otra tesis, o lo que dice otra investigación, o conceptos que ya están súper instalados. Pero sí puede, yo digo, sumarse a esa conversación, ¿no? Con un aporte. ¿Sí? Ese aporte puede perfectamente, y en el contexto en que ustedes lo hacen, yo creo que es esperable, que sea menor. ¿Sí? Es un pequeño giro, por ejemplo, en la concepción teórica, en el abordaje metodológico, en la muestra utilizada, en las particularidades que tenga el contexto en el que ustedes hacen la investigación, lo que sea, ¿sí? Pero algo tiene que haber, ¿sí? De aportativo en el trabajo. Yo creo que es injusto en un contexto de poco tiempo y pocos recursos, como típicamente es el de los estudiantes tesistas, que se les pida más que eso. Ahora, si son investigadores del CONICET, que han postulado una investigación de 5 años, y les dan 2 millones de pesos por año, y qué sé yo, y sí, yo como mínimo te voy a pedir que descubras un diente que no sabíamos que existía, como mínimo, ¿sí? Porque ¿para qué te he dado 2 millones de pesos durante 5 años para que me vengas a decir que los órdenes sociales se transmiten en la socialización? Sí, ya lo sabíamos eso, gracias. Devolverme los 10 millones, por favor. Entonces, yo entiendo que tiene que ser un aporte, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, no sabíamos esto ya, en general uno dice, sí, pero. Sí, pero, porque si no, no podría construir el marco teórico si no hubiera ningún antecedente.
Sí, pero lo que yo hago es relacionarlo con esto que no está relacionado. Se ha investigado en niñas, adolescentes, pero no en niños. Se ha investigado en Uruguay, pero comparativamente menos en Argentina. ¿Sí? Tiene que haber un matiz que muchas veces es pequeño y hay que buscarlo de qué es lo que uno podría decir de nuevo. Digamos, ¿sí? Es raro que uno pueda argumentar originalidad absoluta, ¿no? Vale. Entonces, vuelvo a lo que para mí es central, que es que la construcción del problema, incluso en los casos de una construcción que contribuya a solucionar un problema práctico, es teórico. Y yo siempre tengo que decir cuáles son los conceptos que articulan el problema de investigación, o que están aludidos en el problema de investigación. Porque eso va a hacer que, como digo, un contexto más allá del concreto en el que yo realizo la investigación se interese, ¿sí? Falso no lo voy a decir. Vale, les voy a mostrar un ejemplo, elude un poco a la fundamentación, ¿no? Un ejemplo que tengo particular cariño. Ahí ven Bajo Tierra, ¿no? Bajo Tierra. No, estamos en la estamos atención, en- demanda, deseo. Vale, bien. Creo que tengo que dejar de presentar, sí. Y presentar lo otro. ¿Cómo me gustaría ser gerente de Meet para echar al que hizo esto? Ahora sí, ¿no? Bajo Tierra. Sí, Sí, ahora vale, sí. ok. Vale. Vale, este era un problema, básicamente era una etnografía. La etnografía, no sé si la conocen, la etnografía es un método de investigación que consiste en la estancia sostenida en una institución, en un grupo, y su observación detallada, su descripción detallada, ¿no? Entonces ellas eran dos, un chico y una chica, porque les permitían hacer la tesis juntos, parejas, que habían hecho una etnografía en un cine pornográfico que hay, que esto es el único, en Valparaíso, ¿no? Vale, estos elementos que yo les voy a mencionar aquí son los elementos que estaban incluidos, es el guión de la fundamentación, que es una cosa que yo suelo pedir a mis estudiantes, que es como el punteo de los elementos que uno va a incluir en la fundamentación, ¿sí? Entonces esto que les voy a mostrar son esos elementos. Ahí ven la diapo de nuevo, sí, ¿no? Ahí estamos en Bajo Tierra, en el título. Vale, perfecto. Vale. Entonces, lo primero que habían puesto en la fundamentación, que es el extracto en el que el problema de investigación que yo articulé se construye, eran estos 5 elementos, ¿no? Primero se hablaba del poder, ¿sí? Lo primero que se decía es que había distintas formas de concebir el poder, y después se centraban en la concepción de Foucault acerca del poder, que es el poder como una dimensión del cuerpo social, dice, es decir, que está en todas las relaciones, es decir, no está solo en las relaciones, primero no es el poder político en el sentido de institucional, ¿no? De quienes tienen el poder, los gobernadores, el presidente, no sé, sino, por ejemplo, una relación como esta, al interior de la universidad, o una relación de pareja, también hay poder ahí, ¿sí? Entonces la concepción disciplinaria y reticular que propone Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? La idea del poder como una serie al menos en este caso, como una serie de estrategias de control del comportamiento, de disciplinamiento, ¿sí? Vale. Segundo punto de la fundamentación, biopolítica, ¿sí? ¿Qué es? El poder, que era lo primero que yo había dicho, aplicado a la vida, ¿sí? Por eso es este concepto de Foucault de gubernamentalidad o biopolítica. A la vida toda, ¿sí? Son estas estrategias de disciplinamiento que nos hacen ser. Por ejemplo, que los niños se vistan como niños, que las niñas se vistan como niñas, que nadie, por ejemplo, tener buenos modales, por ejemplo, en la vida pública, respetar las normas, ¿sí?
son estrategias de conducción de la vida, de dar forma a la vida, por eso se llama biopolítica, ¿no? Una política, una gestión de la vida, ¿no? El tercer elemento que habían puesto es la biopolítica aplicada o ejercida sobre la sexualidad. Es decir, no toda la biopolítica está ejercida sobre la sexualidad. Parte es, como les decía, que está orientada al establecimiento de los roles de género, a lo que se considera buenos modales, y un montón de cosas. A la higiene, muchas cosas de regulación del cuerpo. Pero acá se habían centrado en el disciplinamiento de la sexualidad, es decir, la orientación de, por ejemplo, cuáles son las prácticas sexuales válidas y las aberrantes, dónde uno puede tener relaciones sexuales, qué puede hacer si es heterosexual y qué no, ¿sí? Cuáles son las prácticas, por así decirlo, socialmente promovidas, las formas socialmente promovidas de la sexualidad, ¿no? El siguiente elemento era la resistencia a esa biopolítica ejercida sobre la sexualidad, es decir, cómo hay grupos que en virtud de su no encaje con esa biopolítica, resisten esa biopolítica. Es decir, a veces, como dice Judith Butler, por su sola existencia, no es que se organicen, en mi caso no es que ni siquiera se organizan, una persona trans o gay o lesbiana, no sé yo, por el solo hecho de no ser como debería ser, ya es resistente, aunque no se organice, digamos, con otras personas para obtener derechos, por ejemplo. Entonces, pero hay grupos que no encajan, digamos, ¿no? O que son renegados de ese orden biopolítico, ¿no? Como por ejemplo son todas las diversidades de género que conocemos hoy y todas las letras que le agreguen en el futuro, ¿no? LGBTQI y todas las letras que vengan después. Y por último, un concepto que Foucault trata hacia el final de su vida, casi antes de morir, que es el de heterotopía, que es justamente espacios donde esa resistencia se produce. Por ejemplo, se sospecha que Foucault se contagió en unos baños. Baños eran lugares donde se reunían homosexuales en Los Ángeles y tenían sexualidad libre, qué sé yo, entonces se supone que se contagió ahí de SIDA, o sea, de HIV, y entonces esa sería una heterotopía, ¿sí? Como un espacio donde esos grupos resistentes ejercen una sexualidad que para el resto de grupos que estamos canónicamente instalados en esa sexualidad podemos hacerlo fácilmente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, con gays no pasa, pero pasó durante muchos años, que si uno era, pero piénsalo ahora, por ejemplo, si uno es joven, sabe más o menos qué tiene que hacer para iniciar el ritual de apareamiento. Está bastante claro qué es lo que uno tiene que hacer. No sé si en San Luis sigue siendo igual, pero cuando yo estaba en San Luis era ir a bailar. Y después beber hasta alienarse lo suficiente como para animarse a hablar con alguien, y qué sé yo, eso es lo que uno tenía que hacer. Ahora, si yo soy una persona de 60 años recién divorciada, y está bastante menos claro qué tengo que hacer. De hecho, si voy a bailar, lo más probable es que me empiecen a mirar como diciendo, ¿sí? y que comportamientos que están aceptados, como emborracharse, ¿no? y desinhibirse para una persona joven, no lo están para una persona de 60. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué? ¿No tiene derecho a una sexualidad esa persona? ¿O cuál es el problema? ¿Sí? Vale. Entonces, quizá ahí, en el recorrido esa de la fundamentación, yo digo, ahora entiendo teóricamente por qué el cine porno. ¿Por qué no es solamente una constatación de hecho y decir, bueno, ¿qué hacen los que van a un cine porno? Sino que el cine porno está presentado como una heterotopía, es decir, un espacio donde sexualidades o orientaciones de género disidentes realizan prácticas sexuales que después no eran solo sexuales, que para el resto de la población uno puede realizar en una plaza y darse un beso en la boca y que no va a pasar nada, ¿sí? Pero si dos travestis se dan un beso en una plaza, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, ahí lo que uno hace en la fundamentación es construir el carácter teórico y decir, esto no es solamente ir a un cine porno y contar lo que pasa en un cine porno porque es gracioso, es anecdótico, es divertido, y qué sé yo, ¿sí?
Digo que no eran solo prácticas sexuales, porque cuando ellos hicieron la etnografía, que era muy interesante, pasó una cosa muy rara, era un chico y una chica. El chico fue una vez y no quiso ir más. Dijo, listo, no voy más. Y la chica se ve que algo le hizo clic en la cabeza y le encantaba ir. De hecho me contó, me la encontré después, me dijo que seguía yendo. Porque resulta que el cine porno no era un cine porno, era casi como ir al billar, o a uno de estos lugares donde se juntan viejos a tomar vino tinto. Era, por ejemplo, según lo que me contaron, ¿no? Estaba la película, ¿no? Estaba la película, pero la película estaba muy bajito volumen, ¿sí? Lo cual complicaba seriamente la comprensión de la película, porque estas son películas donde uno tiene que seguir la trama con mucho cuidado, porque si se pierde algo no entiende bien qué pasó. Así que bueno, el bajito volumen afectaba un poco esa posibilidad. Entonces, estaba muy bajito volumen. Eso quería decir que se podía hablar. Primera cosa que uno no puede hacer uno en cine, hablar. Entonces se podía hablar. Por eso la formulación original era cuáles son las prácticas sexuales, porque ellas imaginaban que era él y ella imaginaban que eran prácticas sexuales, pero después se dieron cuenta, lo cambiaron por prácticas sociales, porque se dieron cuenta que había más cosas ahí. Una, hablar en un cine, por ejemplo. Se podía fumar y se podía beber. Es decir, uno se podía parar, ir a buscarse un ron con coca y sentarse a ver la película. Y además sí había prácticas sexuales, ¿no? Había parejas que mantenían relaciones sexuales, había personas que se masturbaban y había personas que miraban a los que se masturbaban o tenían relaciones sexuales. O sea que también había prácticas sexuales. Pero lo que parecía más era como un lugar de encuentro de estas disidencias, más que un lugar que es solo sexual, como uno diría cine porno es solo sexual, no hay otra cosa más que sexual, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? Que yo he articulado teóricamente el problema de investigación. Es decir, lo que a mí me interesa son estas prácticas en virtud de que son prácticas que yo considero prácticas resistentes a un orden biopolítico. Si yo digo prácticas resistentes a un orden biopolítico, estoy constituyendo teóricamente mi problema. No solo circunstancialmente, o porque es interesante, o qué sé yo, ¿sí? Entonces el ejercicio, ¿sí?, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, es pasar, digamos, de esas primeras ideas que a veces uno tiene, que puede ser un tema, ¿no? Como decir, quiero trabajar con prostitutas, o quiero trabajar, y uno no sabe muy bien por qué, pero le interesa el tema, a un problema de investigación. Y ese ejercicio en general es la identificación de las dimensiones teóricas contenidas en ese problema. Les doy un ejemplo más y pasamos a la discusión. Una tesis acerca de la pérdida, creo que se lo mencioné, me parece, no me acuerdo, de la pérdida de visión en personas adultas cuando ya eran adultas. Era un enfoque narrativo, eran las historias que estas personas contaban desde que empezaban a ver nubes, hasta que se quedaban, según ellas mismas aceptaban, ciegas, ¿no? Como adultas, es decir, no personas que habían nacido ciegas. Entonces lo que contaban eran cuestiones, esto, ¿no? De que empezaron a ver nubes hasta que formalmente ellas se aceptaban como ciegas, lo cual les costaba mucho hacer en algunos casos. ¿Cuál es el problema teórico ahí? El problema teórico, o sea, primero esta chica era hija de dos padres ciegos, ¿no? Volviendo al porqué, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema teórico ahí? El problema teórico que a ella le interesaba era la transformación identitaria. Es decir, como el hecho de quedarme ciego me hace pasar de ser, por ejemplo, un ingeniero al que le va bien y no sé qué, o una persona independiente, o una mujer independiente, a alguien cada vez más dependiente. Y esto tiene clara influencia sobre cómo yo me concibo a mí mismo. Entonces, lo que a ella le interesaba no era lo anecdótico de la pérdida de visión, sino las transformaciones identitarias que estaban aparejadas en esta transformación. Ahora, uno se da cuenta que ha acertado a un problema teórico porque en ese problema teórico podría meter otros problemas concretos. Por ejemplo, el envejecimiento. El envejecimiento trae repercusiones identitarias, ¿no? Como por ejemplo, ya no puedo jugar al fútbol, si no me abrigo bien, incluso para ir a entrar al auto me enfermo y estoy 2 meses con gripe y antes no me engripaba nunca, ¿no? O me estoy quedando pelado, o estoy engordando, lo que sea. En el caso de la mujer, por ejemplo, ¿cómo se llama? La menopausia, ¿sí? El embarazo, ¿sí? Son elementos que son como que claramente aluden o influyen sobre elementos identitarios, ¿no? Sobre cómo una persona se concibe a sí misma. Entonces,
Ese es un buen caso de cuando yo he ido a dar un problema teórico, que es que en el mismo problema teórico, que es la transformación identitaria por alguna cosa, encajan varios problemas de investigación concretos, como el envejecimiento, los cambios identitarios a partir de los cambios en el cuerpo por el embarazo, la menopausia, la pérdida de la visión y demás. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que la tarea, digamos, es sacar el tema o la idea o lo que a uno le interesa de ese espacio cerrado de lo idiosincrático y abrirlo. ¿Sí? Y entonces, esto hace, digamos, que otras gentes que, insisto, pueden no ni siquiera conocer el contexto ni interesarle el contexto, se interesen. Porque yo he puesto en términos teóricos esa investigación, ese problema de investigación. Había a ver, porque había algunas cosas, Marina, que habíamos charlado, no sé si las he abordado todas. Bueno, Creo que sí, en la medida de lo que habíamos hablado. No sé si, digo, yo iba pensando unos comentarios y como esto no está guionado y no lo hemos ensayado previamente, los digo y vos me los reprimís. Vale. Sí, mira, pareciera que sí, porque tengo acá diseño teórico, coherencia interna, originalidad, la arbitrariedad de las decisiones prácticas. Esto lo hago en esta escuela porque me queda cerca. Así, yo creo que sí, así que dale, María. Uno, y acá es donde estoy como más desarmada, voy a transmitir más una impresión y me gustaría tu apreciación al respecto. Sobre esto último que planteabas, de sé que he detectado un problema teórico cuando puedo incluir otros problemas en esa formulación. Tengo la impresión de los procesos que he ido acompañando que a veces también hay un momento de insight que es al revés, que es esta misma cosa, idea original, idea inicial, objeto de curiosidad, observación random, la podría estar leyendo desde otras claves teóricas, que es como por ahí un proceso de despegar y lograr observar en qué medida estoy construyendo el problema, justamente. Sobre todo cuando se inicia desde narrativas como más autobiográficas o intereses cotidianos, podría decirles, o producto de una observación cotidiana, que quedan expresados así, como yo quiero trabajar sobre feminismo. Bueno, ¿qué cosa del feminismo? Puesta en dónde, leída cómo, y eso abre, me parece, un campo muy interesante de posibles, de amplitud en las lógicas de encarar las prácticas de investigación. Digo amplitud porque uno puede conservar en última instancia ese interés inicial, que no partió de un campo disciplinar, de una teoría, de un concepto, y ahí empezar a jugar con los recursos disponibles, que también son recursos institucionales, como qué docente me puede acompañar en esto. Y sigo trabajando mi idea de laburar con feminismo, sobre feminismo, pero ya no lo hago desde psicología social o política, sino que encontré un modo de darle un anclaje a eso en, no sé, jurídica o en clínica o lo que fuese. Eso por un lado. Y bueno, y lo otro era un comentario como más anecdótico todavía que... Yo tengo memoria de pez globo, así que te comento eso antes que se me olvide. Vale. Sí, sí. Dos cosas. Sí, yo siempre digo, y quizá ahora quede más claro, que no importa de dónde viene la inspiración inicial. Puede ser una observación, puede ser cualquier cosa. Lo que importante es cómo uno trabaja sobre eso para constituirlo en un problema de investigación teóricamente articulado. Yo entiendo que de dónde viene el problema, insisto, no importa tanto como dónde termina, ¿no? Y sobre la segunda cuestión es clave, porque claro, en un contexto de conflicto ideológico teórico, como son las ciencias sociales, uno se enfrenta a la disputa de las interpretaciones sobre el propio trabajo, ¿no? Que un profesor diga que es buenísimo, o que el proyecto está listo para ser iniciado porque está aprobado, porque es genial, y otro que el que lo va a guiar dice, no entiendo cómo te aprobaron esto. ¿Sí? Entonces uno tiene que como solucionar a veces esos conflictos, pareciera. Entonces ahí lo que yo propongo es esto, ¿no? Primero una cuestión institucional, se lo comenté a Marina al principio, que creo que tiene que haber la mayor cantidad de acuerdos institucionales para no derivarle esos conflictos al estudiante o a la estudiante, ¿no? Que el estudiante tenga que
darle el gusto a Dios y al diablo porque no se ponen de acuerdo esos dos profes o están peleados o qué sé yo qué cosa. Eso yo creo que no puede pasar. Ahora, si se logran esos acuerdos institucionales, igual queda la disputa teórica, igual hay desacuerdo teórico. Entonces yo entiendo que lo que se le puede pedir a una tesis o a una investigación cualquiera no es verdad ni objetividad, sino justificabilidad. Es decir, que uno pueda decir por qué tomó las decisiones que tomó. Y entonces yo por ejemplo, que no soy muy fan del psicoanálisis, guío algunas tesis psicoanalíticas. Y mis observaciones son estas. Desde tu punto de vista, esto es defendible. Por ejemplo, no estás forzando a Lacan si le haces decir esto. No va a venir alguien que sepa más que yo de Lacan y te va a decir, no, eso no es lo que dice Lacan. Aparte, esto ya lo reescribió no sé quién en un libro que no sé qué y usted no lo leyó. Entonces, la cuestión es que desde el punto de vista teórico que el estudiante quiere hacer su tesis, sea defendible las decisiones teóricas y metodológicas que se tomaron. Entonces, eso fuerza incluso a alguien que no esté de acuerdo a decir, ok, no es como yo lo entiendo a esta cuestión de los sueños, por ejemplo, o de la familia, o de no sé qué, pero está bien. Mire, le doy un ejemplo muy concreto. Hoy evalué unos trabajos prácticos en base a un texto, creo que se los comenté, de Silvia Federici, una feminista italiana que tiene un texto que se llama El Calibán y la Bruja, que le recomiendo leer porque me dio vuelta la cabeza. Y le había pedido, ella menciona muchos ejemplos, ¿no?, del disciplinamiento de las mujeres, y se veían ejemplos actuales de lo que Federici mencionaba de la casa de brujas de los siglos XVI y XVII, ¿no? Si ellos veían ejemplos actuales. Y entonces, uno de los ejemplos fue de cómo el gobierno, ahora en época de pandemia, había obligado a las personas a quedarse en la casa, les había restringido sus libertades, les había machacado en la televisión, hay tantos muertos, tantos infectados, para que la gente tenga miedo y se quede en su casa, y varios argumentos más. Yo más o menos caché de dónde venía esa idea, ¿no? Ya cuando dicen la libertad, que a mí se me paran la oreja, pero estaba bien argumentado. Estaba bien argumentado que, por ejemplo, esa prensa machacona, de que hay una cosa abajo permanentemente que está todo el día diciendo la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados y los que llevamos, no sé, los 65.000 que llevamos, y qué sé yo. Yo entiendo que pueda operar como una estrategia de miedo, o que el gobierno o los medios la utilicen como miedo. Le hice algunas objeciones, le dije, mira, TN también pone eso abajo todo el tiempo de los muertos, pero con otra función. No que tengan miedo, sino fíjense lo mal que lo está haciendo el gobierno. Entonces se le podrían hacer ciertos cuestionamientos. Pero más allá de que yo no estaba de acuerdo con la perspectiva global ideológico-política, digamos, de donde ellas partieron, estaba bien dicho. Le puse un 10, para que se entienda hasta qué punto no tengo drama, digamos, con eso, ¿sí? Entonces, ahí el punto no está en que yo esté de acuerdo. Ustedes no van a lograr, no conozco proyecto ni tesis terminada que la lean las 4 o 5 personas que suelen estar implicadas en la evaluación y que la lean y digan, perfecto. Les van a hacer observaciones, siempre, y les van a hacer observaciones contradictorias. Va a venir uno que va a decir, el punto fuerte de esta tesis es el marco teórico, y otro les va a decir, lo más débil de este es el marco teórico. Entonces ustedes van a tener que tomar una decisión, y en cierta forma a veces es contentar a Dios y al diablo, y a veces si no pueden contentar a Dios y al diablo, es explicar por qué. ¿Sí? Onda, yo tomé esta observación que me hizo el profesor tanto y considero esto. No incluí a tal autora porque me pareció que esto y lo otro y lo otro. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la idea de que uno se inserta en un contexto de disputa constante, ideológico, política, teórica, y ahí realiza su tesis. Entonces yo creo que tiene que estar preparado para los tiros. Entonces, para mí, una buena tesis no es una que describe el mundo tal cual es, ni que es verdadera, ni que es objetiva, sino que quien la defiende tiene respuesta para todo y se defiende como gato panza arriba. Le preguntan, ¿por qué no incluiste a este autor? No te dije que mejorara el marco teórico. No. Y uno puede contestar a todas esas objeciones. Ese entiendo yo que es el objetivo, ¿no? Dar respuestas argumentativamente sólidas que contenten a quien las escucha, aunque no esté de acuerdo. ¿Sí? Entiendo que esa es la cuestión. No sé si eso era... Sí, no, y ese objetivo también es quizás uno de los modos más cabales de lograr un muy sólido conocimiento de lo que uno está haciendo, ¿sí? Como para defenderlo por todas las aristas. Así que sí, reanudando lo que había comentado, concuerdo Creo que con... por eso se llama defensa de tesis. Se llama, es muy significativo ese nombre, defensa de tesis. ¿Por qué uno habría de defender
si esa tesis descubrió una verdad en la que todos estamos de acuerdo. Por algo hay que defenderla, por eso se llama defensa de tesis. Tal cual. Y un asunto, digo, recuperando un comentario por ahí más de orden anecdótico de la pre-pregunta antes de las 3 preguntas, la de por qué querés saber esto, yo valoro mucho y he tenido he podido acompañar o presenciar algunas instancias que me han resultado como súper esclarecedoras del momento del enojo, la ignición y el enojo en la formulación o en los estadios iniciales de formular algún problema, porque es cuando por ahí salta una formulación más auténtica, ¿sí? De qué es lo que está puesto en juego en esa situación o en esa observación que no solo indigna por indignar, recuerdo el ejemplo que dabas de la estudiante y la percepción de los chilenos como vagos, ¿sí? Que no solo indigna por indignar, sino que indigna por sus consecuencias, sus lecturas, creo que es un momento muy interesante cuando se da, creo que no sería ético provocarlo, así en los procesos de dirección de TIF y de prácticas de investigación, no creo que estemos autorizados a hacer enojar a los estudiantes, pero cuando sucede suele desembocar en cosas muy interesantes porque es un momento como de nube y posterior clarificación de todas las ideas. Y lo otro, rescatar en términos del esto no lo sabemos ya, ¿sí? Esto no está sabido, esto acaso, el valor súper transversal que tiene lo que termina siendo la construcción del estado de arte, pero antes de que sea estado de arte, antes de que tenga su formulación escrita, antes del modo en que incide en la construcción misma de la pregunta, porque por ahí el proceso es medio, bueno, acá tengo la idea, acá agarro la teoría, conceptos de los que me voy a agarrar, y voy y leo con esta idea intacta, leo 7 artículos y hago un resumen de los 7 artículos y los pongo a continuación. Y necesariamente ahí hay una vuelta y un retorno de en qué medida esto que leí me modifica la idea inicial que tenía. Y muy posiblemente la respuesta es, modifica mucho. Si no modifica nada, quizás no estaba leyendo muy a conciencia. Entonces, como reubicar en el proceso esto que necesariamente forma parte de los momentos iniciales. Sí, yo eso le llamo embarrarse. Yo creo que uno no sale ileso de la tesis, en general. Y si sale ileso, quizás porque agarró un tema como para recibirse, que también es una elección vital que respeto. Hay gente que no nació para hacer una tesis y no tengo ningún problema con eso. Entonces, he conocido a estudiantes que van y hablan con el profe, ¿usted qué tesis quiere guiar? A mí me interesa esto, listo, hago esa tesis. Porque saben que eso les va a facilitar todo el proceso posterior. O contribuyen a un proyecto que ese profesor tiene. No critico esas opciones vitales, porque quizás la tesis no tiene por qué ser el momento vital que uno espera ni nada. Ahora, para quienes sí, yo creo que uno se embarra, y se confunde, y se enoja, y va y viene, y qué sé yo, y eso para mí está bueno, creo yo, después. después que uno lo pasa, en el momento es una mierda. En el momento es un horror, porque uno pasa por estas cosas, ¿no? El profesor me dijo esto, este otro me dijo lo otro, y no le dan ganas de llorar. Entonces, yo creo que el embarrarse tiene un plus, porque es cuando la vida y tesis no se distinguen mucho. Yo creo que el momento final de esa tesis suele ser más gratificante, ¿no? Porque uno siente que hizo algo que le importaba hacer, ¿no? Y que no simplemente hizo porque lo mandaron a hacer. Ahora, la forma, esto sí da pasando una recomendación que yo doy siempre, un poco a colación del guión que mostré antes, es que uno se ve tan conmovido a veces por la tesis que está leyendo cosas de ese tema. No sé si les pasa a ustedes que lo empiezan a ver por todos lados. ¿Sí? Es como yo a veces doy el ejemplo de mi mamá cuando se embarazó y decía, hay muchas mujeres embarazadas. Y yo le decía, no, mamá, vos estás embarazada. Entonces ahora te das cuenta, ¿no? O cuando uno quiere comprar un colchón y se puebla de colchonerías la ciudad, dice, ¿cuántas colchonerías que hay en esta ciudad? No, son las mismas que ayer. Lo que pasa es que ayer no estabas buscando un colchón. Entonces, es lo mismo. Entonces, uno empieza a leer y, quiero poner esto, qué interesante, está buenísimo. Y uno empieza como a querer meter, y eso tiene una consecuencia práctica que es
el texto se empieza a hacer gordísimo en general, innecesariamente gordísimo, y muchas veces inconexo, ¿no? Es como que uno pone esto y pone lo otro y pone lo otro. Entonces, cuando a usted le empieza a parecer que un huracán en un lado del mundo o el aleteo de una mariposa genera un huracán en la otra punta y quieren meter el aleteo y el huracán todo en la misma tesis, en general ahí ya se están yendo al carajo. Entonces lo que tienen que hacer es volver al guión. Por eso mi recomendación es no empiecen a escribir antes de decidir qué van a escribir. Y es algo parecido a eso que mostré. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a investigar, por ejemplo, las transformaciones que en un hospital psiquiátrico, o por ejemplo, supongamos, las transformaciones que ha producido la pandemia, porque muchos de los terapeutas, mi terapeuta, por ejemplo, han pasado a online, ¿no? Eso no es gratis. La mayoría de las personas que hacen terapia te van a decir que hay algo que se perdió ahí, que se pueden hacer cosas, pero que hay algo que se perdió. Supongamos que yo quiero investigar eso, cómo ahí el concepto teórico sería el dispositivo terapéutico ha sido transformado por una dimensión nueva que es la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué ha producido esto, ¿no? En términos teóricos, ¿no? ¿Qué produce en términos de la relación terapéutica? ¿Qué produce en términos de la conducta no verbal? ¿Qué produce en términos afectivos de la relación? ¿Qué produce en términos de la cura, si creen en eso? Entonces ahí, me perdí porque estoy dando este ejemplo. Por el huracán, claro. el guión de escritura, Exacto. el huracán y la mariposa. Exacto. Si ustedes dicen, eso es lo que yo quiero saber, yo diría, miren, estos son los elementos empezaría por el dispositivo terapéutico. Y estos son los elementos básicos del dispositivo terapéutico. El encuadre, el rapport, el no sé qué cosa, las cosas que se entiende que son del dispositivo terapéutico. Ahora, el dispositivo terapéutico no es inmune no se da en el vacío social, sino que está atravesado por distintas variables, la perspectiva teórica del terapeuta, bla, 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 bla. Una de esas circunstancias ha sido la pandemia, que ha obligado a que esas sean ya no relaciones cara a cara, por lo menos no son presenciales, ¿no? Y entonces, en la medida que eso afecta cuestiones básicas del dispositivo, yo quiero saber qué es lo que ha pasado. ¿Qué voy a hacer? Le voy a ir a preguntar a terapeutas que han hecho eso, que me cuenten su experiencia. ¿Sí? Entonces yo tengo quizá en la fundamentación tres elementos, ¿no? El dispositivo terapéutico como una estrategia que no se da en el vacío social, cuáles son las dimensiones que pueden afectar el dispositivo terapéutico y la pandemia, y por qué yo espero que la pandemia afecte el dispositivo terapéutico, y no, por ejemplo, el tamaño de las orejas de las personas, ¿no? Hay algo que yo estoy pensando que puede ser afectado, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos, que es parecido a lo que mencioné en el ejemplo recién del cine porno, yo les diría que lo escriban antes. Entonces después, la fundamentación, o el estado del arte, o el marco teórico, consisten en el engorde del guión, pero siguiendo el guión. Entonces yo, de hecho, les recomiendo que el guión lo tengan abajo. Si están escribiendo acá en el Word, que lo tengan acá abajo. Cosa que cuando empiecen a hablar del huracán digan, momento, ¿en qué estaba yo? Estaba en el capítulo donde hablaba de que el dispositivo terapéutico no se da en el vacío social. ¿Qué tienen que ver los huracanes con eso? Nada, a la mierda los huracanes. Se saca del texto. ¿Sí? Porque es muy fácil eso. Muy fácil. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que uno está muy poco acostumbrado a hacer, que es que uno, en su trabajo, manda uno. Y entonces los textos que trae a colación los usa para su guión, para su idea. Es raro porque uno usa machos alfa y hembras alfa a los que está acostumbrado a tenerle mucho respeto. Entonces pareciera raro decir, yo voy a usar a Judith Butler y a Foucault para ponerlo aquí y hacerlos decir tal cosa. ¿Sí? Pero es así. Ustedes son quienes están armando la fundamentación. Y la forma de que ese texto no se les llene de voces ajenas que toman el mando del texto es el guión. Entonces, como digo, la fundamentación, que después termina siendo quizá de 5 o 6 páginas, es el engorde de ese punteo. Entonces ustedes saben, antes de escribir, qué es lo que van a escribir. De todas las recomendaciones que doy, quizás es la más valiosa porque hace que en ese proceso de embarre que yo digo, uno no se pierda. ¿Sí? De que cuando empieza a ver todo lo que hay y lee y se interesa y qué sé yo, no se pierda de qué es relevante y qué no. Y la forma es volver al guión. Si el guión es bueno, ese es el norte.
El misterio difícil de revelar es construir un buen guión a tiempo. Bien. Abrimos a comentarios, a preguntas, ¿te parece? Hubo ahí en algún momento un micrófono que se encendió y me entró por la oreja, pero no alcancé a ver quién era. Yo mientras espero voy merendando, disculpen. No sé si he sido muy claro o para nada claro. En el chat, Lorena te hace una consulta. Dice, en la construcción del guión, ítems que no deberían faltar. Eso depende del trabajo. El criterio por el que seleccionan, por el que se seleccionan es la pertinencia en la construcción del problema. Esa es la cuestión. O sea, dicho más en criollo, ¿qué tiene que ver esto con el problema de investigación? Les doy un ejemplo que dije recién. No, miren, les voy a mencionar algo de una investigación que estoy guiando, una tesis. Que me parece muy interesante el planteo. Este estudiante quería investigar cuál era el rol de padres y madres en procesos terapéuticos con adolescentes. ¿Cuál es el problema teórico ahí? Que el adolescente es, en términos legales, alguien no emancipado. O sea, lo mandaron a terapia. No se paga él la terapia, en general no fue solo a terapia, no eligió el terapeuta o la terapeuta. ¿Ven? Entonces, hay una cuestión legal ahí. Y segundo, hay una cuestión teórica, que es, por ejemplo, si el adolescente me dice, mañana me voy de mi casa, ¿yo se lo digo a los padres eso? O, si los padres me dicen, lo hemos traído a terapia para que usted lo enderece y se saque buenas notas, ¿yo tengo que hacer caso de lo que los padres me dicen que tengo que hacer? ¿O la demanda del adolescente vale para algo? No sé si se nota que es muy interesante el caso del rol, qué hacer con los padres por parte del terapeuta. ¿Qué rol darles? ¿Cuándo tomar su palabra? ¿Cuándo no? ¿Cuándo excluirlos? Es complicado, porque están pagando, lo mandaron, pero yo no le puedo hacer del todo caso porque, entonces, ¿cuándo traiciono al adolescente si digo algo? ¿Cuándo traiciono a los padres si no hago aquello por lo que me están pagando para hacer? No sé si ven que es interesante el caso que planteo. Entonces, ahí yo lo que pregunto es, perdón, él había incluido en una perspectiva sistémica. Entonces había hecho como 2 páginas de la historia de la sistémica. La escuela sistémica empezó con los planteos de von Forster y no sé qué historia, mira, a finales de los años 50, y después vinieron estos, y después la escuela no sé cuánto, y después Palo Alto, y después no sé quién, y después el feedback, y después la retroalimentación, y los sistemas inestables, bla, 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 bla. 2 páginas de eso, que yo cuando corrijo odio, porque me estoy preguntando qué me importa, 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 y es como que en la página 3 me despierto y digo, acá empezó a hablar del rol de los padres. Entonces le dije, ¿qué carajo tiene que ver esto con tu tesis? ¿Sí? Contestando la pregunta sería, ¿cuál es la pertinencia o el aporte de la historia de la sistémica a la construcción del problema del rol de los padres en la terapia? Y yo diría, ninguno. El ejercicio que ustedes pueden hacer es un ejercicio que hace un autor que me gusta mucho, que se llama Howard Becker. Creo que lo mandé al texto, si no lo mandé se los mando, que tiene Howard Becker, el texto se llama Manual de escritura para científicos sociales. Creo que lo mandé, Marina, me parece, ¿no? ¿O no? No me lo mandaste porque lo tengo. Lo sumamos a los adjuntos que vamos a mandar. ¿Completito? Vale. ¿Completito como el tuyo? Así a 500 páginas y 500 páginas. Claro. No, esto es
cuando uno pueda. Yo lo que destaco de ahí, hay dos cuestiones que a mí me gustan mucho de ahí, que es cómo él aboga por una escritura llana y simple, que yo he tomado eso en los artículos que escribí, y la otra cosa que dice, esto es que hace un ejercicio con un lápiz. Entonces dice que señala, agarra el texto que el estudiante escribió, y así en cualquier lado, ping, pone la lapicera. Y dice, ¿esto para qué está? Y el que lo escribió lo tiene que defender. No, eso es la introducción o sea, ahí está la introducción de que los adolescentes no tienen potestad legal. Ah, ok, tiene que estar. Porque eso contribuye a la construcción de la comprensión del rol de los padres. Si esa persona fuera una persona emancipada, que eligió al terapeuta, que se paga su terapia, ¿qué importan los padres? Yo no le pregunté a mis viejos si les parecía bien que yo empezara terapia, ni a quién tenía que ir. Entonces, él hace este ejercicio, dice, ok, ¿qué pasa si lo saco? Si yo saco ese párrafo, ¿se pierde algo? ¿Se deja de entender el problema de investigación? Si no se deja de entender, es que estaba por estar. Entonces, ese es un poco el ejercicio, que es la pertinencia, que es, ¿cuál es la contribución de este elemento a la construcción del problema? Si es ninguna, quizá no tiene que estar. Entonces, esa es la pregunta, así es como uno elige los elementos, por su contribución. Eso es lo primero. Y después está, algo que pueden ver con detalle en el manual, que es la jerarquización, que es que esos elementos no van en cualquier orden. Por ejemplo, en el ejemplo del cine porno, yo no podía poner heterotopía primero, porque no entiendo de dónde viene lo de heterotopía. Para llegar a heterotopía tengo que haber pasado por las otras mamushkas, del ejercicio disciplinario del poder sobre el ejercicio de la vida, sobre la sexualidad, la resistencia a ese ejercicio disciplinario y los espacios donde eso pasa. No sé si ven que son como mamushkas, que uno no puede ordenar de cualquier forma porque rompe las mamushkas. Entonces, la segunda cuestión es decidir en qué orden van esos elementos. ¿Cuál va primero? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, pondría, en este que estoy dando de ejemplo, y yo pondría como cuáles son los requisitos o cuál es el perfil típico, no sé cómo decirlo, de un sujeto demandante de terapia. Después hablaría de la figura del adolescente, pero no de la adolescencia es la edad que empieza, porque tengo otra cosa, la adolescencia empieza a los 9 y termina a los 16, no, ese no es el punto. A mí me interesa el adolescente por dos cuestiones. Una, porque no tiene potestad, y segundo, porque está en una delicada situación de poder en términos de su demanda y la de los padres. Eso es lo que me interesa a mí. ¿No? No me interesa que la adolescencia implica el cambio de los roles secundarios, y le sale la nuez de Adán y le empieza a salir la barba. No, no me importa todo eso. No estoy hablando de la adolescencia. Entonces, uno de los temas, además, selecciona lo que le interesa. Y entonces, después, yo diría, estas características, estas específicas características de la figura adolescente como demandante, y por último hablaría de por qué eso problematiza el rol de los padres, que abre la pregunta, bueno, vamos a preguntarle a terapeutas qué hacen con esto. En estos casos puntuales de si el terapeuta me demanda si el padre me manda una cosa y el adolescente otra, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, redondeando la pregunta yo diría que son dos criterios, pertinencia y jerarquización. La pertinencia alude a qué elementos incluyo y la jerarquización en qué orden. Que como digo, yo recomiendo de lo general a lo particular y de lo teórico a lo contextual. Es como una buena fundamentación, suelo decir yo, es como una buena historia. A uno nada le sorprende en una buena historia, porque es como casi, bueno, a no ser que uno sea Tarantino y esté jodiendo con la cabeza de la gente a propósito, ¿no? Que puede ser. Pero si no, si quiere contar una historia con sentido, porque sí, no sé, o no es un cineasta experimental que hace eso a propósito, uno sigue la historia diciendo, claro, ahora entiendo, ¿sí? Hasta la Male, por ejemplo, la Male que tiene 5 años y cuenta historias, sin haber aprendido ni siquiera qué es una historia, cuenta historias con sentido. Y cuando no lo hace, yo le reprocho. Porque ella me pregunta, papá, llegó el momento de contar historias, que quiere decir que ella va a contar historias. Porque en esa casa no habla más que ella. Por eso yo hablo tanto, porque no me dejan hablar nunca. Y dice, elegí un animal. Entonces yo elijo un animal y ella cuenta una historia. Entonces le digo, un canguro. Entonces dice, había una vez un canguro, ¿no? Y entonces ella sola va diciendo, y entonces, que son justo esos elementos de vinculación
entre una cosa y la que otra, que en la fundamentación también se tiene que dar. Yo no puedo hablar de un tema, subtítulo, otro tema, subtítulo, otro tema, sino que cada tema tiene que ir como armoniosamente relacionándose con el que sigue, ¿no? Entonces ella dice, y entonces se encontró una casa. Y dice, y en esa casa vivían los 3 chanchitos, porque bueno, se le mezclan las historias, ¿no? Vivían 3 chanchitos. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y entonces golpeó la puerta. Le digo, pero ese no era el lobo. Papi, así la historia me dice. Bueno, y entonces por ahí se le va la historia y dice, ¿y el oso? Le digo, ¿qué oso? No había ningún oso. Vale, me estás engañando. ¿Qué oso? Era el canguro, los 3 chanchitos y la mariposa que estaba en la casa de los 3 chanchitos. ¿De qué oso me estaba hablando, Malena? Entonces, esto mismo tiene que pasar en la fundamentación. Quien la lee, en ningún momento debe preguntar, ¿y esto qué carajo tiene que ver con lo que estamos hablando? O ¿de dónde salió? ¿Sí? Entonces, tiene que haber, como digo, una presentación pertinente y jerarquizada de los elementos, y una cosa que es la más difícil de hacer, que esos elementos deriven el uno en el otro. Por ejemplo, no sé si se fijan, fíjense cuando vean la grabación, es muy claro en el ejemplo del cine porno, porque dice, el poder, que es la mamushka de afuera, el poder ejercido sobre la vida, que es un tipo de poder. No todo el poder se ejerce sobre la vida, se ejerce poder sobre otras cosas. El poder ejercido sobre la sexualidad, que es una parte de la vida. Las personas que se resisten a ese biopoder y los espacios en que hacen esa resistencia. Fíjense que yo voy hilando los elementos. Yo no puedo decir, hablar, el poder es una tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hay lugares que se llaman heterotopías, ¿sí? Porque si no, no se entiende la vinculación. Entonces yo suelo decir que no tengo tiempo de explicarlo en más detalle ahora, pero que una buena fundamentación es como una buena historia. Que uno puede colegir por qué está cada cosa, o por qué es relevante que esté, y está hilada de una forma que uno siente que va siendo llevado, como de un elemento al siguiente. De hecho, así es como uno se da cuenta que una serie están estirando el chicle de las temporadas, porque empiezan a no tener ningún sentido. Empiezan como que es como onda, bueno, vamos a hacer la 19ª temporada, y uno ya empiezan a aparecer animales transparentes, que eran dinosaurios, pero en realidad estaban soñando, y uno dice, ¿qué carajo tiene que ver esto con nada? ¿No? Entonces ya como uno se da cuenta que están como estirando la narrativa y ya no, no tiene ningún sentido lo que están contando. Acá es lo mismo, ¿sí? No debería haber ni esos elementos impertinentes, ni esos saltos que yo no entienda por qué están siendo dados, digamos, ¿sí? A los fines de darle también un ajuste institucional pragmático, digamos, a esta idea de guionar, jerarquizar y evaluar la pertinencia, es un súper ajuste. Tengan en cuenta que en los planes de PPS la fundamentación que se exige es breve, y es más, no recuerdo si el plan no dice algo así como breve máximo no sé cuántas carillas. Dudo que un plan vaya a ser desaprobado por exceder un poco, pero excederse un poco en la cantidad de carillas de la fundamentación, pero evidentemente no está pensado como el momento en el que ya se pueda escribir todos los 2 primeros capítulos de la tesis, ¿sí? Entonces, el ajuste y un perfil, no sé si me gusta plantearlo en estos términos, pero un perfil marketinero, hay poco espacio para vender una buena idea. ¿Sí? Hay poco párrafo disponible para convencer de la sensatez de esa propuesta. Y un último comentario de mi parte, recuperando este ejemplo que vos decías de bueno, toda la historia de la perspectiva sistémica, innecesaria para el abordaje concreto que requería ese trabajo. También reconocer que es por ahí un vicio alentado desde la formación que cuesta mucho empezar a despegar. Hay que saberse la historia del asunto para aportar cualquier detallito después operativo o práctico, y muchas veces reconocer que responde a necesidades y a inquietudes personales, digamos. Yo necesito terminar de estudiar y terminar de saber esto para poder engancharlo en el punto justo. Buenísimo, y es muy legítimo y muy bueno que se haga. Lo que no es necesario es que se escriba todo, ¿sí? Después de que se logró ese dominio, en este caso de la cuestión histórica, tomarlo como el punto de enganche específico y pertinente para el resto de la fundamentación. No sé si hay alguna
¿Algún otro comentario o consulta que quieran hacer? Estoy en el momento mate feo ya. Ya está. Vamos a ir pasando el link porque estamos en los últimos minutos Vale. para que puedan inscribirse y voy a ir cortando la grabación independientemente de que puedan seguir más comentarios. Nos veríamos el viernes que viene. Viene a las 5, sí.